Antes de empezar, me gustaría que se saludaran los unos a los otros. ¿Saben qué? Quiero decirles que ustedes y los que están viéndome en la pantalla, ¿sí? Son más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vencieron y están aquí. Vencieron las circunstancias, vencieron lo que les detenía en casa y ahora están aquí. Por eso decimos que son más que vencedores en Cristo Jesús. Dense un aplauso. Dense un aplauso. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Nuestras Biblias ahí en San Pedro. Pedro, la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. El apóstol Pedro tiene dos cartas. El apóstol San Juan tiene tres. Alguien decía que, ¿sabe por qué? ¿Saben por qué el apóstol San Juan, cuando fueron a ver la resurrección del Señor Jesucristo, le ganó al apóstol San Pedro? Porque el apóstol Juan tiene tres y el apóstol Pedro tiene dos solamente. O sea, le metió la tercera. Por eso le ganó. Ajá, entonces, bueno, en la semana estaba meditando acerca del apóstol Pedro y venía a mi mente de que el apóstol Pedro fue llamado por el Señor Jesucristo. Fue llamado en una situación donde, más bien, fue llamado siendo él un empresario. ¿Sí sabían eso? Él era un empresario. Él tenía un negocio de pescar. Cuando el Señor Jesús le llamó, solamente le dijo: ven y te haré pescadores de hombres, pescador de hombres. Ajá. Y entonces dice la escritura que dejó todo, pero también dice que tenía bajo su mando, tenía jornaleros, o sea, trabajadores, y tenía barcas. Y ahí entendemos que él era un hombre, era un empresario, pues, y lo dejó todo. También entendemos por eso que cuando Dios llama, llama a gente trabajadora, gente que está trabajando. Entendemos eso. La Biblia, vez tras vez, dice que cuando llamó a gente para que le sirviera, estaban ellos trabajando. El Antiguo Testamento habla de que, por ejemplo, cuando Elías llamó, o Dios a través de Elías llamó a Eliseo, Eliseo estaba trabajando. ¿Me explico? Entonces Dios siempre llama a, a personas trabajadoras, a personas que están trabajando. Y vemos, por ejemplo, el apóstol Pedro, eh, tremendo, tremendo el apóstol Pedro. Vemos cómo él camina al mismo nivel que el Señor Jesucristo. Vemos que el apóstol Pedro, mm, anda con el Señor Jesús, anda con él, sí, anda con el Señor Jesús, de tal manera que en una ocasión, el apóstol Pedro negó a Jesús. También dice la escritura que el apóstol Pedro, um, invitó al Señor Jesucristo a sanar a su suegra. Por eso dicen que la suegra, más bien el apóstol Pedro, negó al Señor Jesús. Dicen. Otra, el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, este,
no vayas a la cruz, dándole a entender eso, que no te pase eso. Y el Señor Jesús, viendo no a Pedro, sino el que estaba atrás de Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Antes de eso, Dios le había revelado al apóstol Pedro que el Señor Jesús era el Mesías, el Mesías enviado por Dios para rescatar a su pueblo. Y cosas así podemos decir del apóstol Pedro. Bueno, pues él, otra de las cosas, y ahorita estuve revisando, otra de las cosas es que cuando el apóstol Pedro, junto con el apóstol Juan, sanan al paralítico, sanan a un paralítico, la gente se queda admirada y dicen que ellos son hombres sin letras y del vulgo. Y estaba checando y sí eran hombres sin letras, pero sin duda alguna ellos asistían a la iglesia. ¿Por qué? Porque él cita pasajes de Isaías, cita pasajes de Deuteronomio, cita pasajes de los Salmos. Entonces significa que aunque eran hombres sin letras y del vulgo, sí iban a la iglesia, sí iban a la iglesia a aprender de la palabra de Dios, porque si no, no citaría las escrituras aquí en sus cartas. Ajá. Bueno, eso nada más era como una introducción, Vamos a ver Primera de Pedro 3, capítulo 3. Hace 8 días dijimos que hoy iba a haber una continuación. ¿Sí me explico? Sí pusieron. Bueno. Entonces, pues queremos continuar con lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos lo que el apóstol Pablo decía acerca de los deberes conyugales. Y el apóstol Pedro igual trata el asunto de los deberes conyugales. Pero antes de empezar, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a decirle, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en esta hora que estamos delante de ti, delante de tu divina presencia, Señor, queremos rogarte en el nombre de Cristo Jesús que nos des la gracia, la sabiduría para compartir tu bendita palabra. Señor, queremos rogarte que tu presencia ministre nuestras vidas, enseñe a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Señor, te rogamos que abras el entendimiento de mis hermanos para entender tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor. Amén y amén. Muy bien. Pues aquí el apóstol Pedro sigue diciendo acerca de, dice el pasaje, asimismo ustedes, mujeres, estad sujetas. Si alguien le presta una Biblia aquí a Iván, ¿verdad? Dice, asimismo ustedes mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, que dice, sean ganados. ¿Otra Biblia acá? ¿No hay más Biblias? Parece que vi unas allá adentro.
Dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sean ganados qué? Dice sin palabra, está hablando del comportamiento de las esposas o de las mujeres ante su esposa, en este caso podríamos decir su esposo inconverso. Ajá. Su esposo inconverso podríamos decir, sean ganados, dice, sin palabra por la conducta de sus esposas. Ajá. Sí, entonces, miren, muchas veces uno conoce de la palabra de Dios. Uno conoce la palabra de Dios, pero no, no la aplica a uno. Entonces aquí es conocer de la palabra de Dios, pero también es aplicarla, o sea, poner en práctica lo que sabemos de la palabra de Dios. Ajá. Es lo que entendemos de lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Ajá, dice, ya hace 8 días vimos acerca de que eh, de que no se está refiriendo eh, este, em, que el hombre tenga más mujeres, más de una. Entonces, ¿sí se entiende este pasaje? Este pasaje es maravilloso. Este pasaje habla de la conducta, no nada más de las mujeres, sino también de la conducta de los varones. Porque, por ejemplo, hay varones que también conocen la palabra de Dios y no la ponen por obra, no la aplican a sus vidas. No, no únicamente se está refiriendo a las esposas, sino que también se refiere a los esposos. Uh-huh. Entonces, dice, considerando su conducta casta y respetuosa. Uh-huh. Entonces, él está hablando, está describiendo de cómo debe de ser una mujer que conoce a Dios, que sabe de Dios, que ha invitado a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Cuando una persona, cuando un hombre o una mujer invitan a Cristo Jesús a su vida, esa persona debe permitir, más bien, debe permitir que Cristo Jesús transforme su ser de una manera radical, transforme su ser, porque la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es, nueva creación es. Criatura significa creación, creación de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, tiene a Cristo Jesús en su corazón, debe ser una nueva persona. Una nueva persona eh, debe de cambiar su manera de hablar, ¿sí? De cambiar su manera de expresarse, cambiar su mentalidad, cambiar su actitud. Ajá. Si antes era, por ejemplo, viene a mi mente lo que de cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y venían, por ejemplo, los soldados, le decían, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Él decía, conténtate con lo que te pagan y no robes. Entonces, eso es ser una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, si maldecía uno, ya no debe uno de maldecir. Y cosas así, si robaba uno, ya no debe uno de robar. Si mentía uno, ya no debe uno de mentir. ¿Por qué? Porque se supone que Cristo Jesús está en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que se cumpla la palabra de Dios, que de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. ¿Sí me explico? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, debemos de ser respetuosos ante los demás. Respetar lo establecido por Dios. Respetar lo establecido por Dios. De hecho, antes de este pasaje, habla acerca de someterlos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados por castigo de los malhechores. Entonces debemos de ser respetuosos ante las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. También habla acerca de los sirvientes, de los criados. Antes de esto, habla de los sirvientes y los criados que también deben de estar sujetos, sometidos a sus patrones. Habla de todo esto y por eso es que también habla de las mujeres que deben de estar sujetas a su esposo. Sujetas significa obedientes a sus esposos. Obedientes, no de otra manera, pues. Dice su vestimenta. Aquí dice vuestro atavío, no sea el externo. Significa que su vestimenta, o sea, su vestido no debe ser, dice, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, bueno, es clara aquí la palabra de Dios. Es clara. Obviamente, dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. O sea, peinados ostentosos, yo me imagino, no sé ustedes, pero me imagino que uno va, por ejemplo, al salón de belleza, ya sea el hombre, la mujer, ¿sí? y se arreglan para andar presumiendo. ¿Sí me explico? Se arreglan así como para andar presumiendo de que yo, bueno, igual vestidos, por ejemplo, vestidos, no sé, lujosos para venir, por ejemplo, a alguna reunión. Obviamente yo no estoy diciendo que no se debe de hacer eso. Sí se debe uno de darse una manita de gato. ¿Sí me explico? Porque imagínense que nos presentemos o que se presenten las mujeres, por ejemplo, como la chimoltrufa, con sus peinados ahí, con sus, ¿cómo se llama? Pues no, ¿verdad? Venimos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y nuestra vestimenta debe ser por lo menos limpia. Nosotros debemos de venir limpios, venimos como varones, debemos de venir rasurados, bañados, perfumados. Debemos de venir y presentarnos aquí. ¿Por qué? Porque venimos a adorar al que hizo los cielos y la tierra y todo este universo. Debemos de presentarnos ante Él bien. Y para eso necesitamos una manita de gato. Una manita de gato. No tampoco venir así muy lujoso acá. No. Dios no ve la vestimenta. Dios ve nuestro corazón. Y cómo nos estamos arreglando en casa antes de venirnos. Entonces, bien. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, lo que acabamos de decir ahorita, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. O sea, cuando está hablando acerca de ornato, está hablando de belleza, incorruptible belleza de un espíritu afable y apacible. O sea, un espíritu bondadoso, un espíritu tierno, un espíritu gozoso, un espíritu contento, amoroso. De esa manera es como debemos de venir.
Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso es que al final del pasaje 4 dice que es de grande estima delante de Dios. Entonces, eso es lo que a Dios le agrada. Entendemos eso. ¿Sí? Eso, ser sencillos, como la Escritura dice, que aprendamos del Señor Jesús, que es humilde y sencillo, para que tengas descanso, dice, para vuestras almas. Entonces debemos de ser como Jesús andaba. Jesús no, a pesar de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el dueño de este universo, no andaba así, pues como quisiera decirle, pues, ¿cómo pudiera decirlo? ¿Alguien que me ayude por ahí? Sí, no andaba presumiendo, en pocas palabras, no presumía, ¿vale? Ajá, no era así, era sencillo. Sencillo, dice la Escritura, y humilde de corazón. Uh-huh. Entonces, eso a Dios le agrada. A Dios le agrada que seamos humildes y sencillos de corazón, porque Él así es. Jesús así es. Ajá. Entonces dice, grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban o se vestían en otro tiempo, dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando otra vez sujetas o obedientes a sus maridos. Uh-huh. Estando sujetas y obedientes a sus maridos. Viene a mi mente un pasaje de, de cuando este, de cuando de cuando se dice, por decir algo, se dice que yo amo a Dios, ¿sí? Que yo amo a Dios. Entonces, pero no me acuerdo muy bien cómo es este pasaje, pero que yo amo a Dios y resulta que a mi mujer no le amo, por decir algo, ¿no? A mi mujer no le amo. Entonces, ¿cómo puedo amar a Dios que no lo veo? ¿Cómo amar a Dios que no lo veo? Y a mi mujer que la veo, no la amo. Ajá, más o menos así va el pasaje. Entonces, eso significa que debo de amar a mi esposa porque la veo, ajá, porque la veo, debo de amarla, ajá, así como amo a Dios. Entonces, es la idea, porque también, así también dice, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, ¿qué significa eso? Que, que se debe de ser como estas mujeres, pues, ¿no? Este, mujeres santas, mujeres santas que esperan en Dios. Uh-huh. Y obedientes a sus esposos. Uh-huh. Dice, y aquí hay un ejemplo, pone un ejemplo, dice, como Sara, ¿qué hacía Sara? A ver, ¿qué dice la escritura? Como Sara obedecía, ¿sí? Y como la evidencia de que obedecía a Abraham, a su esposo Abraham, ¿cuál era la evidencia? La evidencia le llamaba Señor, le llamaba Señor, o sea, con respeto llamaba a su esposo Señor, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Cómo, cómo sería maravilloso el que hoy en día las mujeres llamaran Señor, Señor a su esposo? Eso sería grandioso, ¿no? Eso sería maravilloso.
Pero ¿cómo nos dicen? ¿Ya te empezaste a reír? Pero ¿cómo algunas mujeres le dicen a sus esposos? Allá también ya se empezó a reír. Sí, o sea, miren qué maravilla, ¿no? Qué respeto de esta mujer. Qué respeto de esta mujer de cómo le llamaba a su esposo. Mi Señor. Señor. Entonces ahí está, mujeres. El 7. El 7 es un pasaje maravilloso. Y es donde mujeres deben de alegrarse por este pasaje. Deben de darle gracias a Dios por este pasaje. ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, ustedes maridos, ahora le toca a los maridos, a los hombres. Ustedes maridos, dice, igualmente vivan con ellas sabiamente. ¿Qué dice? Ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que está diciendo este pasaje? Maridos, traten a su respectiva esposa con cuidado, con respeto, con cariño, con amor, porque ellas son como vaso más frágil. Y es verdad, ellas, las mujeres, no se pueden comparar con los hombres, porque como hombres tenemos más fuerza, y las podemos lastimar. Es lo que trata de decir este pasaje. No las traten mal. Hombres, no traten mal a su respectiva esposa, porque ellas son frágiles. Y lo más importante, no deben de tratar mal a sus esposas, porque si ustedes intentan, varones, orar o pedirle algo a Dios, ¿saben qué? Dios no se los va a conceder. Va a haber como una barrera puesta sobre su vida. Dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y esto a mí me impacta mucho, por eso yo trato bien a mi esposa. ¿Para qué? Para que cuando yo ore, Dios me conteste. Ajá. Entonces trato bien a mi esposa. Y si no, pues pregúntenle, ahora que la vean. Ahora que la vean, pregúntenle si no la trato bien. Entonces tratamos, ella y yo, de vivir una vida que a Dios le agrade, que a Dios le agrade nuestras vidas. Tratamos de vivir lo que dice la palabra de Dios. Y miren, salud. Y esto nos ha dado resultado de que, por ejemplo, me acuerdo de que en una ocasión fuimos a visitar a un matrimonio y pues yo me había molestado con mi esposa, porque luego a veces tenemos situaciones así difíciles, ¿no? No somos un matrimonio perfecto, tenemos situaciones luego difíciles. Entonces nos habíamos molestado. Y recuerdo, ya que íbamos llegando a visitar a este matrimonio, recuerdo que el Señor me dice, pídele perdón. Digo, ay Señor. Y otra vez, pídele perdón. Ay, ahí sí me dije, bueno, está bien. Entonces le dije, mujer, perdóname. Ya no lo hice como cuando estábamos en la casa, ¿no? Yo que dije, perdóname.
Y ella me dice, ya te perdoné. Ah, bueno, está bien. Ya nos fuimos caminando. Llegamos con el matrimonio y Dios obró de una manera maravillosa a través de nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo no le hubiera pedido perdón, que fui, regularmente somos los varones los que empezamos? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera pedido perdón? Simplemente nada, nada hubiera sucedido. Entonces, Dios nos escucha, Dios habla, Dios hace cosas a través de nuestras vidas cuando nosotros, después de un pleito que tuvimos con nuestra esposa, le pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón a nuestra esposa. Él hace. Él hace cosas. Entonces, ustedes maridos, igualmente vivan, dice, con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaran la bendición. Devolviendo mal por mal, dice aquí, ni maldición por maldición. Nosotros debemos de bendecir a las personas. Debemos siempre bendecir, a las personas y no maldecir. ¿Por qué? Porque miren, hay un proverbio o un dicho oriental que dice que si nosotros bendecimos a las personas, la bendición sale de nuestro corazón y pasa por nuestra boca. Y después llega esa bendición a la persona que uno quiere bendecir. Pero también dice que si nosotros maldecimos a las personas, la maldición sale de nuestro corazón y después pasa por nuestra boca y después llega a la persona que queremos maldecir. Entonces, ¿quién se maldice o quién se bendice primero? Nosotros. Por eso es que la Escritura nos dice que debemos de bendecir a todos aquellos, incluso que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque la bendición, el primero que se bendice o se maldice somos nosotros. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, bien, pues esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que se haya entendido. Y pues queremos orar. Vamos a ponernos en pie. Y juntamente orar por el cumpleañero, 20 años de vida, 21. Bueno.
Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu bendición, por tu cuidado. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos desafía. Tu palabra nos desafía tanto a varones como mujeres en este lugar para andar conforme tú quieres que andemos. Señor, y si queremos obedecer tu bendita palabra. Queremos que te agrades de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.